en mi pantalla. Ya. Sí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, maestro. Ya. Llegaron a revisar. Aquí tengo. Así está. Llegaron a revisar los textos que habíamos quedado, ¿no? Vamos a hacer lo que de alguna manera hacía Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Vamos a hacerlo acá con un par de ejemplos, ¿no? Con lo que vimos acerca de los dos textos que parecían contradecirse uno y el otro. ¿Sí? ¿Llegaron a revisarlo? Sí, sí, maestro, justo estaba viendo eso también. Estaba ahí craneando. A ver, entonces, muy bien, vamos a poner los dos textos, ¿no? Uno está en, Oseas eh, 4:6. empezamos con ese, ya vamos, ¿sí? ¿No? Empezamos con Oseas. A ver, aquí, Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. 4:6, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a compartir mejor toda mi pantalla. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos a abrir esta aplicación. Ya. Y voy a insertar un pasaje. Es Oseas 4:6. Oseas 4:6. Y lo añado. Listo. Entonces. Ay. Sí, todo el pasaje. A ver, Oseas 4:6. Y vamos a ver si lo hacemos un poquito más pequeñito. Ya, Oseas 4:6. Y el otro pasaje que teníamos era. Creo que era la mucha letra mata. Sí, vamos a ir a 2 Corintios 3:6. segunda de Corintios, segunda es. Ok. Sí, segunda de Corintios. Acá está. El cual así nos hizo ministro como no de la letra, sino porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. Entonces vamos a insertar pasaje. Segunda de Corintios 3, perdón, 3:6. Y esto está con 14 y esto también vamos a ponerle 14. Listo. Lo vamos a poner acá, costado. Eh, ya, uno al lado del otro. Muy bien. Lo que él haría, primero empezaría, o sea, acá nosotros tenemos los textos, ¿no? Pero acá habría una tesis, una hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis acá? O sea, ¿cuál sería la primera afirmación que teníamos? Pastor Ollera, usted había mencionado algo. ¿Ah? Sobre los dos textos. Sí, había llegado a creo que una conclusión.
No sé si te acuerdas o en todo caso hagamos una acá. O sea, no tomar la palabra de Dios como un conocimiento más, ¿no? Muy bien. Ya. Ya, muy bien. Entonces, mi hipótesis, no tomar la palabra de Dios como un conocimiento más. Cuando te refieres a un conocimiento más, ¿a qué te refieres? Información. Información. Listo. Por acá. Ya. Y para eso tenemos dos textos, ¿no? Sí. Gerald. ¿Perdón? O sea, estos dos textos estarían sustentando la hipótesis. No tomar la palabra de Dios como un conocimiento más, perdón. ¿Sí? Conocimiento de información. Ah, claro. ¿De acuerdo? No, no te siento muy seguro. O no Ah, sería esto. o sea, la hipótesis es que esos dos textos sustenten eso. ¿Es una hipótesis? Es una hipótesis. O sea, antes de los textos, yo tengo mi hipótesis, ¿no? Mi hipótesis es, no debo tomar la palabra de Dios como un conocimiento más. ¿Y con qué lo baso? En base a estos dos textos. Ahora puede ser otros, ¿no? Uno empieza primero con la hipótesis. Entonces, el que hacía, tienes tu hipótesis, tienes un argumento a favor y un argumento en contra, y luego saca una conclusión. ¿Estaría bien entonces esta hipótesis o no? O sea, me refiero, ¿avanzamos con esa o no? ¿O estos textos me llevan a otra cosa? Mi pueblo pega por mi pueblo se fue destruido por falta de conocimiento, mucha letra mata. Claro, o sea, yo me iba en el aspecto de, sí, va más que nada eso, ¿no? Porque no quisiera desconocer porque sé que voy a errar y tampoco conocer por así solo llenarme de información para creerme algo, ¿no? Más que nada por eso iba, ¿no? Por eso no Ya, tomar como una información más, ¿no? ya. Entonces, muy bien. Entonces vamos a ver finalmente qué nos dicen estos textos, ¿no? Vamos a ver si estos textos sustentan, imaginemos que esto sea la hipótesis, ¿no? Y me voy a centrar en este también, bueno, los dos realmente, ¿no? ¿Por qué en el segundo de Corintios? Porque esto normalmente se toma así, ¿no? La letra mata, o sea, cuando ustedes leen la letra mata, ¿qué cosa se entiende con eso? ¿Qué entiendes, Pastor Giancarlo, cuando leen la letra mata? Hay mucho conocimiento, claro. O sea, acá también habla el tema del espíritu, ¿no? Y- pero el tema de la letra, o sea, mucha letra y no espíritu, como que no, mm, no ¿Qué es qué es mucha letra? mucho ¿Qué cosa? conocimiento, muchas ¿Me preguntas palabras, o me afirmas? muchas palabras. Mucha palabra. Ujú. Mucha palabra de Dios, a pesar que sea la palabra de Dios, mucha palabra. Mucha palabra. Pues, bueno, no sería, aunque sea la palabra de Dios, no. Como, lo veo como los fariseos, ¿no? O Como sea, los que fariseos. sí, yo siempre cuando hacía ese texto lo veo, siempre lo pongo a los fariseos.
Vamos a poner. Solamente leían, o como Pablo, ¿no? Que también, solamente así, o sea, en ese entonces, ¿no? Saulo. O sea, solo leer la Biblia, digamos. Ujú, pero no practicarlo. Ya, pero ahí dice, pero no practicarlo, dice así. No, dice matar, ¿no? Entonces, solo leer la Biblia mata. No, como le ¿Sí? digo, o sea, bueno, a mi entender, o sea, lo que entiendo ahorita, o sea, lo veo siempre lo veo como los fariseos, que solamente sabían la palabra, conocían, pero no había fruto, ¿no? Ay, por eso dice, mucha letra, mucho conocimiento también, ¿no? Permanece también. Entonces, solo conocer la Biblia y no vivirla Ujú, mata. ujú, ¿Ve? sí. Ya. Y en el otro lado, cuando dice, por cuanto mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí, en la otra parte, ¿qué cosa sería? En esa parte sería, claro, que de no conocerlo a Dios, ¿no? O sea, mi pueblo, como dice, no sé, o sea, de conocerlo a Él, ¿no? O sea, pues, es como algo personal a Dios a través de la palabra, ¿no? Conocer a Dios a través de la... Ya, Pastor Gerald, ¿qué entiendes con el primer... Vamos a empezar con la letra mata. ¿Qué entiendes con eso? Sí se ve en mi Leer pantalla por porque yo leer. lo tengo quizás muy chiquito. Sí, Sí, maestro, la tengo en mi se Biblia. ve. La tengo en mi Ya, Biblia. perdón que no te escuché. Ah, 3, 6. Bueno, para mí letra es leer por leer, ¿no? O sea, es leer sin buscar algo, ¿no? Sin ese deseo, sin esa, como una obligación nada más, ¿no? Por conocer, ¿no? Como lo digo. Solo por conocer. Sí, puede ser por cumplir, sin un entendimiento, ¿no? O sea, no espero que Dios me hable o algo así. Ya. Pastor Arturo creo que entró. Buenas noches, maestro. Sí, acabo de entrar. Ya. Entonces estamos viendo dos textos, ¿no? Uno que está en Oseas, capítulo 4 versículo 6, y el otro que está en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3 versículo 6. Entonces, en uno de los pasajes dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, mencionaban acá hay que conocer a Dios a través de la palabra. Y en el otro era, en Corintios, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué cosa es la letra mata? ¿No? La letra mata es mucha palabra, solo conocer la Biblia y no vivirla mata. Leer la Biblia solo por conocer, por cumplir sin entendimiento. Y, Pastor Gerard, faltaba esta parte donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Acá, ¿cómo lo interpretas? Mi pueblo es destruido porque es una cosa. Que tras no, eh, tras desconocer algo, fue destruido, ¿no? Si hubiera conocido eso, hubiera obtenido un resultado diferente, ¿no? ¿Por desconocer qué? Por desconocer información o algo importante, eh, no obtuvo un resultado que debió obtener, pues, ¿no? En este caso fue destruido, pues, ¿no?
déjame fijarme la hora ya. Ya, entonces, perdón que no te pregunte ahora, Pastor Arturo, pero voy a ir un poco más con estos dos, ¿no? Estos dos puntos. Entonces, no sé si entendí bien la semana pasada, pero hoy vamos a poner una opción, vamos a ver, ¿no? Entonces yo me encuentro, imagínense, yo me encuentro con esos dos textos, ¿no? Uno me dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces acá uno dice, entonces tengo que conocer, ¿no? Conocer cada vez más de Dios, estudio teología, etcétera, conocer, leo la Biblia una, dos, tres veces y conocer, ¿no? Conocer. Y uno puede decir, ya, conoces como los fariseos. Y la otra me dice, la letra mata, más el espíritu vivifica. No, pero si yo solamente me dedico a eso, me va a matar. Entonces, pero el espíritu es el que me va a edificar. Entonces, por lo tanto, puedo decir, mira, voy a conocer, pero tampoco mucho, porque si conozco mucho, me puede matar. ¿Sí? Por ahí o alguien podría decir así, ¿no? O voy a conocer solamente lo necesario, porque si conozco más, me va a matar, ¿no? Y es ahí cuando, por ejemplo, pues vemos lo que estamos leyendo, las lecturas, ¿no? Y dice, oye, pero esto, y es más, es lo que sucede muchas veces en los seminarios, de que la información que reciben, en lugar, o sea, mira, tú vas a un seminario, un instituto bíblico, a conocer más de Dios, ¿no? Más a Dios, o sea, es teología, conocimiento, tratado de Dios. Pero tiene como a veces el efecto contrario, ¿no? En lugar de conocer más, una persona que conoce más a Dios, pues es una persona más sencilla, más humilde, una persona más de oración, una persona más de palabra, una persona más de vivir, ¿no? Estás conociendo más a Dios. Y justamente, ¿no? Ves en Oseas de que al no conocer, mueres, ¿no? O sea, pereces. Pero pasa, o en muchos casos pasa que al contrario, ¿no? Que no ves eso, sino ves todo lo contrario, ves más orgullo, ves menos dependencia de Dios. Entonces parece contradictorio que tú vas a estudiar a Dios, que tú vas a estudiar teología y terminas dependiendo menos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso, no? Una cosa es pues que yo me vaya a estudiar, no sé, pues negocios, ¿no? Y me olvide de Dios, pues, ¿no? Porque quiero fundar empresas, etcétera, etcétera. Pero eh, si yo voy a estudiar teología, voy a estudiar más de Dios, voy a conocer más de Dios, voy a conocer más profundamente lo que vengo conociendo. ¿Cómo es que eso puede ser contrario? ¿Sí? Entonces ahí uno toma diferentes salidas. Uno, mejor no estudio, porque la letra mata. Mejor solamente con lo suficiente y lo necesario. Puede haber otro es estudio, pero no mucho, ¿no? Porque si estudio mucho, me va a matar. Otro puede ser, no, mejor nada, pues, ¿no? No estudio nada, mejor lo que yo leo y suficiente, ¿no? Así le habló a cuantos cristianos, así que ahí nada más. Entonces uno toma, ante esa situación que pasa muchas veces, uno toma esas alternativas. Y es más aún cuando nos encontramos con estos dos textos, ¿no? ¿Qué hago? Uno me dice que pareciera, y acá entro a decir pareciera, que es donde vamos a entrar a la Biblia. Entonces uno dice, pareciera de que tienes que conocer, pues si no vas a morir. Pero no conozcas mucho porque te va a matar. Y eso pareciera que me diera la puerta para no profundizar mucho, para ser más práctico nada más.
y no entrarme a cosas que por ahí que no entiendo y no sé por qué están escritas, ¿no? Ay, disculpen que está pasando. Ahora sí vuelvo. ¿Se escucha la bulla afuera o no? No, maestro. No, no, ahora sí, qué No. bueno. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ir primero al de 2 de Corintios porque es un texto, vamos a entrar al texto, ¿no? Sí, vamos a ir al texto. Y la verdad se utiliza mucho para eso y vamos a ver. Entonces, 2 de Corintios capítulo 3. Y para eso, ¿qué necesitamos? Cuando vamos a ir a un texto, cuando yo leo inicialmente el texto y lo veo así, es más, casi que me olvido de el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿no? Eso es como que casi que lo elimino y ustedes sabrán, vamos a ver acá, vamos a eliminar eso, perdón. Es como que casi todo esto que está acá, todo esto es malo. Nos quedamos solamente con la letra mata más el espíritu vivifica. Entonces, nos olvidamos del otro. Sin embargo, cuando nosotros interpretamos un texto, tenemos que verlo en su contexto, en qué está hablando, en dónde está insertado ese texto. Cuando vamos a la Biblia y vamos a ver, un momento que voy a ver si puedo activarlo. Un minuto. Vamos a activar esto, listo. Ya, entonces, estamos aquí, ministro del nuevo, ¿no? Ministro del nuevo pacto, dice, en el capítulo 3. Entonces, el versículo que queremos ver está aquí, versículo 6, ¿no? No de la letra, sino el espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, cuando leemos, vamos a leerlo juntos, ¿no? Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Hasta aquí, ¿de qué cosa está hablando Pablo? Además, si nosotros vemos un poquito más atrás y vemos todo el contexto de qué trata Corintios, vamos a ver de qué Pablo está defendiendo su ministerio. Porque los corintios, una vez más, empezaban a cuestionar a Pablo y Pablo está defendiendo su ministerio. Pero vamos a ir directo al 3. ¿Qué cosa entienden ustedes cuando dice Pablo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros?
nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, ¿no? Y hasta aquí, hasta el final. ¿Qué cosa entienden con eso? ¿De qué estaba hablando Pablo? Pastor Giancarlo, después Pastor Gerald, después Pastor Arturo. ¿De qué trata, de qué está diciendo el apóstol Pablo, no? ¿De qué está hablando ahí? Sí. Como dice, ¿no? Defendiendo su ministerio, ¿no? Comenzando otra vez, recomendamos. Léanlo, léanlo. A ver si quieren, vayan a sus Sí. Biblias. Yo te voy a agarrar mi Biblia que están acá. Mm. Vayan viéndolo, Pastor Gerald, Pastor Arturo. Lo que entiendan, ¿ah? Acá no vamos a condenar a nadie. ¿De qué está hablando ahí Pablo? Hace tiempo, creo. A ver, Pastor Gerald, ¿de qué está hablando mientras Pastor Carlos va revisando? ¿De qué está hablando ahí? Ah, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O sea, pienso que está hablando de, o sea, la necesidad de que ellos sean reconocidos, pues, ¿no? O sea, comenzamos ¿Pablo? otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Ya. O sea, yo voy a ser recomendado o o tengo una necesidad de alguno de ustedes, o sea, que ustedes me recomienden, ¿no? O sea, nuestras cartas sois vosotros, o sea, ustedes son el resultado de nosotros, ¿no? No Muy bien. necesito recomendarme, no necesito que alguien me recomiende, o sea, tu vida, esto es el resultado de lo que te prediqué, así, ¿no? Exacto, perfecto. Eso es. ¿Sí? Entonces dice, no necesito una carta de recomendación. ¿Por qué? Porque había en ese momento, al parecer estaba sucediendo eso, ¿no? Dice, nuestras cartas sois vosotros, ¿sí? Ustedes son el reflejo de nuestro trabajo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Todos los hombres pueden ver que ustedes han cambiado, no son los mismos de antes. Siendo manifiesto o evidente que sois carta de Cristo, finalmente quien ha hecho eso es Cristo, expedida por nosotros. O sea, quiere decir escrita por nosotros. Eso quiere decir que Cristo es el autor y nosotros simplemente somos el escribano de la carta. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo les está diciendo, por favor, si no se entiende, me dice, Pablo está diciendo miren, finalmente, una carta tiene la persona el autor de la carta, el escritor de la carta, que puede a veces ser el mismo autor, y el destinatario, ¿no? Entonces, la carta son ustedes. Cristo es el autor de la carta. Expedida por nosotros, acá cuando dice expedida, quiere decir que nosotros somos como que el instrumento para hacer la carta. Entonces, finalmente ustedes, como dice el pastor, ustedes son resultado de la obra de Cristo a través de nosotros en sus vidas. Y eso no ha sido escrito con tinta. Esto no es escrito así nada más, sino con el Espíritu del Dios vivo. Esto es un producto del Espíritu Santo. No en una tabla de piedra, tampoco como Moisés, sino en las tablas de carne del corazón, sino en una persona real. No en un papel ni en una piedra, sino en una persona de verdad. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dice, nosotros tenemos confianza de que Dios nos está usando, Cristo nos está usando para hacer esta obra en ustedes. Dice, pero no que nosotros seamos competentes, no es que yo lo haga ello por mí mismo, ¿no? Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si en algo nosotros somos instrumentos para que ustedes
sean una carta leída por los hombres, esa competencia, cuando dice competencia, es como decir esa habilidad, no de competir con otros, sino de competencia de esas aptitudes, ¿no?, que nosotros tenemos, proviene de Dios, el cual Dios asimismo nos hizo ministros, siervos competentes de un nuevo pacto. Dios nos hizo ministros competentes, aptos, capaces de un nuevo pacto. Y acá viene, no de la letra, sino del espíritu. Entonces, un pacto, este nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y acá habla de un pacto anterior. ¿Cuál fue el pacto anterior? Hay un pacto. A ver, dilo, menciona. ¿La ley? La ley, exacto. Moisés. El primer Moisés, la ley, ¿sí? Y ellos, los apóstoles y la iglesia, eran ministros del nuevo pacto. Hay ministros del antiguo pacto, como Moisés, como Aarón, y hay ministros del nuevo pacto, ¿sí? El antiguo pacto era de la letra y el nuevo pacto es del espíritu. Nosotros somos ministros, decía Pablo, no del antiguo pacto de la letra, sino del nuevo pacto del espíritu. ¿Está bien? ¿Hasta ahí claro? Sí, sí, maestro. Muy bien. Entonces, ¿sí? ¿Claro, Pastor Arturo? ¿Está claro? Sí. Del Muy bien. antiguo pacto, que era la ley, y del nuevo pacto con el Espíritu Santo, ¿no? Maestro Juan, Sí. cuando se refiere a ministro, ¿a qué se está refiriendo? Siervo. Ministro, la palabra ministro es siervo. Ahí. Cuando tú dices tú eres ministro, la palabra ministro significa siervo, servir al otro. Por eso hablan de los ministerios. Ministerio de pastor es siervo. Ministerio de maestro es siervo, que sirve a través de la enseñanza. Ministerio de profeta es siervo, que sirve a través de una palabra de edificación. Ministerio de pastor es siervo, no es rey, que sirve a través de el cuidado de las ovejas. Ministro es servicio, por eso dice ministerio de alabanza. Ministerio tiene, así como hay ministerio de educación y demás, ministerio de alabanza. Quiere decir que es este grupo de siervos que guían al pueblo para adorar a Dios. Por eso que es diferente un cantante que un ministro. Porque el cantante o el músico, es un cantante. El ministro es un siervo que sirve a través de instrumentos musicales, a través de la alabanza. Ministro de enseñanza sirve a través de la enseñanza. Es diferente un profesor que un ministro. El profesor enseña, tiene habilidades. El ministro es siervo de Dios y Dios lo capacita para poder enseñar. El ministro de alabanza, no es, por ejemplo, el ministro de alabanza que está en instrumentos musicales, no es meramente un músico, porque eso lo encuentras fuera. Es un siervo de Dios que utiliza instrumentos musicales para llevar al pueblo a la adoración a Dios. Ese ministro, ¿no? Buena pregunta. ¿Entendió? Sí, clarísimo. Ahora, ministro competente. Tú puedes ser un siervo de Dios, pero no tienes la capacidad. Por ejemplo, a ver, yo me voy al ministerio de alabanza. Ah, sí, soy siervo, sirvo por acá, todo, pero no toco ni medio instrumento y no canto. Entonces, no tengo la competencia, la aptitud con P
de poder servir a través de ese ministerio. Tengo todas las ganas, toda la actitud con A, pero no tengo la aptitud con P, no tengo la competencia, la capacidad. Yo puedo querer otro, por ejemplo, ¿no? Yo quiero pastorear, yo quiero estar ayudando a todos, sí, pero para ser ministro competente necesito esa capacidad. Dice, y esa competencia proviene de Dios. Pablo decía, mi capacidad que tengo, nuestra capacidad, lo que tenemos para poder impactar en ustedes, corintios, para poder haber sido instrumentos de que salgan de las tinieblas a la luz, esa capacidad solamente viene de Dios. Esa capacidad que un ministro de alabanza tiene para que el pueblo pueda adorar a Dios y no esté en otras cosas, solamente viene de Dios, no es talento. Esa capacidad que un pastor tiene para guiar a la persona, para cuidar a la persona, para que esté en los caminos de Dios, no viene de hablar, no viene de algún don en particular. Esa capacidad, esa competencia proviene de Dios. ¿Sí? Por eso dice, nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Claro? ¿Preguntas antes de continuar? Sí, maestro, o sea, eso se refiere al nuevo pacto, para ser ministro competente. ¿Y el antiguo pacto qué sería la parte? Muy bien. Dice, ministros competentes de un nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto del Nuevo Testamento que inicia con Jesucristo. Sí, El antiguo pacto era con ¿levita? Moisés, con los levitas, con los sacerdotes. Mm, Ese pacto era el pacto de la ley, ¿no? Era sí. el pacto de la letra. Ah, ya. Mm, Ya ven que aquí nada más ustedes se dan cuenta que no es lo que nosotros pensamos. claro, tiene otro enfoque. Exacto, totalmente diferente. No es el conocimiento. Lo que ustedes han dicho está bien. Si tú conoces nada más y no buscas a Dios, vas a ser un religioso. Eso está perfecto. Pero estos textos que lo Está mal usan interpretado. muchísimos cristianos, está totalmente mal interpretado. O sea, no sería sería una interpretación totalmente errada, porque habla de otra cosa, no habla del tema de justo lo que se estaba viendo con el tema. Exacto. Lo que quieren decir es correcto. Si tú Claro. solamente te dedicas, pecado, ya. Si tú te dedicas solamente a leer por conocer, sin querer que Dios te hable, te haces religioso. Y eso, no es como un fariseo. Eso está totalmente correcto. Pero este texto no dice eso. Ahora, eso no es un tema de ustedes, es un tema que normalmente los pentecostales particularmente lo usan. ¿Para qué? Para no leer. Bueno. La letra mata, la oración vivifica. Y eso se ha ido trasladando, pero no está hablando de eso aquí. No está hablando de la letra de conocimiento. Esta letra es el antiguo pacto. Y miren, vamos a ver cómo ni siquiera tiene una connotación negativa, sino al contrario, va a tener una connotación positiva. Miren, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. A ver, siga, pregunta. ¿No viste, maestro? En el pacto antiguo era la ley, ¿no? Pero para conocer la ley también ha estado escrita y Claro. en la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, Sí, tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, en esto, tanto la letra, que es la ley, y en el nuevo pacto tenemos el que opera el Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, en este caso se complementan. No estamos
A ver, explíqueme eso. rechazando misma, ¿no? ¿Mm? Mm. Explíqueme cómo se Ah, complementan. Este, en el antiguo pacto era se conocía la obediencia y todo porque estaba escrito en la palabra, ¿no es cierto? Y fueron usados los hombres, los que escribieron, pero el que los ha guiado es El espíritu, el ¿sí? Señor, Sí, ¿ya? Y en el nuevo pacto también se ha seguido escribiendo, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios, inspiración sí, por Dios, ya. sí, Tanto en la ley, tanto con el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, sí. ya. Entonces, digo, no están separados, se complementan, porque en la ley lo tenían para cumplir el pueblo. Si algo fallaba, no estaba cumpliendo, entonces eran apedreados o sobre todo no Sí, merecían la muerte. sí. Ya. Y acá en el nuevo pacto es con el Espíritu Santo, entonces ahí hay una muerte espiritual si no lo conocemos, ¿no? Estaba yendo bien, pero se ha perdido. Ya se fue a otro lugar. Ujú. Vamos a seguir. Usted está tomando cosas, pero está agarrando de aquí, después agarra por allá, después agarra por ahí y lo junta. Vamos a ver ahorita. Vamos a ir paso por paso. Vamos a entender de qué está hablando, cómo está hablando, antes de concluir. Y ese es otro consejo. Y eso es ¿no? Otro principio para interpretar. Ustedes van leyendo, van entendiendo y no salten a la conclusión todavía. O sea, tienen que disfrutar el proceso de aprendizaje, de ir comprendiendo y entendiendo. Después saltan a la conclusión. Al final, no concluyan directo. Y por esa razón nos pasa mucho cuando dice la letra mata y el espíritu vivifica, y esto no es que sea de Pastor Oñera o de Pastor Giancarlo, o usted o el mío, no, esto es un tema de que se utiliza mucho en el mundo evangélico. Y la connotación de que si tú lees y solamente lees y no lo vives, vas a morir, eso es totalmente correcto. El único problemita es que cuando dice la letra mata más el espíritu vivifica, no se refiere a eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, maestro, sino que cuando justo al inicio de la clase, o sea, como que no, cuando vi los textos que separó, como que eran de otro enfoque. Yo lo vi otro enfoque y justo vi en Eclesiastés que decía, que un poquito más o menos decía que desde mucho estudio es, a ver, aquí dice, el mucho estudio es fatiga de la carne. Además, ¿Está qué? el mucho estudio es fatiga de la carne. O sea, Sí. bueno, ese texto como que más me relacionaba por el tema de que lo que estamos haciendo, ¿no? Porque sí sabía que era otro enfoque, porque sí leí el contexto de qué estaba hablando Pablo en esta parte, pero claro, sí, ahora veo más que el enfoque es mucho más profundo todavía, porque es algo de un nuevo pacto, ¿no? El tema de ser ministro, ¿no? Ministro competente. Y, y ahí lo otro es, y ahí también, ¿no? A ver, nuevamente. Si yo digo el mucho estudio de fatiga de la carne, ¿estará refiriéndose al mucho estudio de la palabra de Dios? No. Nuevamente estás jalando un texto a, a algo que nosotros tenemos, y no es un tema tuyo, ¿no? Es algo que nosotros tenemos como preconcebido. No estudies mucho, porque el estudiar mucho, y estamos hablando de estudiar la Biblia, no estoy hablando de estudiar geometría ni nada, ¿no? Entonces Claro, ahí tendríamos que ver de... ¿Mm? puede cualquier persona agarrarse a ese texto también y decir no. O sea, Exacto. Oye, ujú. no, estás estudiando mucho, o como le dijeron a Pablo, ¿no? Las muchas letras se referirán a lo mismo de acá, ¿no?
Entonces, todo hay que verlo en el contexto de que estaba hablando, dónde está insertado ese texto, de qué estaba hablando el autor, a qué se refería. Porque si no, podemos agarrar un poquito por acá, un poquito por ahí y hacemos un collage. Y no se trata de eso, ¿no? De hacer un collage. Para sustentar algún punto que es cierto. Es cierto de que si tú lees sin buscar a Dios y nada más, y conoces, y la verdad no te importa nada más, sino simplemente por conocer, eso te hace un fariseo. Totalmente de acuerdo. Solamente que los textos que usamos no necesariamente son los adecuados. Y segundo, hacemos de este texto, que es la letra mata más el espíritu vivifica, hacemos de este texto, le quitamos la riqueza del mensaje que vamos a ver ahora. Dice, vamos a continuar, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, perdón. No de la letra, sino del espíritu. Entonces acá hay dos pactos. El pacto de la letra o de la ley o de lo escrito, ¿no? Y un pacto, ¿no? Y del espíritu del nuevo pacto. Y acá dice, ¿por qué? Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, y acá es donde viene el tema, ¿no? Cuando yo leo la letra mata, ya, pues el estudio, solamente estudiar te va a matar. Así que no estudiemos mucho, porque nos va a matar. Ya, ahí está mal interpretado. A ver, cuando dice la letra, ¿a qué está refiriéndose aquí? Voy a ver si lo puedo. Vamos a hacer así. Vamos a insertar nuevamente. Perdón. Vamos a ir acá a insertarlo nuevamente. Segunda de Corintios 3. Ya. Entonces, y esto lo vamos a hacer. Más tengo una duda. Cuando preguntas, Dime, por favor. Y, o y los sea, demás también. Dime. o sea, cuando dice letra, no sé, ¿se refiere a la palabra, o sea, de Dios? ¿Cómo puedes saber a qué se refiere? O digo, o sea, dice la letra mata. Claro, porque ahorita que estoy entendiendo, o sea, entonces no sería la palabra de Dios. O sea, o me estoy equivocando de esa parte. Porque, Mm, nuevamente, la palabra mm, mata mm. automáticamente te viene a la mente algo malo, ¿no? Claro, sí. Ya, mira, vamos a leer. A todos, ¿no? Cuando tú dices la letra mata, oye, mata es malo, pues, ¿no? Te hace. Destruye, Pero ¿no? O mira, sea, te destruye, ¿no? Claro, ¿no? Pero mira, vamos a seguir leyendo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ahora acá está hablando de ese grabado con letras, el que estamos hablando de la letra, era el ministerio de muerte, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en ese ministro de la ley, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de padecer. Antes de continuar, dice que esta letra, pacto, ¿no? Que estaba en la letra escrita en piedra, lo llama Pablo el ministerio de muerte. ¿Por qué? Y acá tiene que ver con mata, ¿no? La letra mata, ministerio de muerte. Dice, fue con gloria. ¿Por qué relaciona el ministerio de muerte con la ley? O con la letra escrita en piedra, la ley. ¿Por qué razón? Eso está más en Romanos. Pues te condena, ¿no? Muy bien, te condena. Un poquito más, Pastor Gerard, un poquito más. O sea, al condenarte, o sea, no hagas eso, no hagas el otro, no hagas el otro, no te infunde miedo, ¿no? Te infunde, no lo voy a hacer porque voy a morir, ¿no? Te infunde miedo, ya, pero vamos a ver acá, vamos a ver acá, vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos?
yo lo digo porque de alguna manera ya lo he hecho antes, pero voy a ir así, voy a buscar así. El propósito de la ley. ¿Sí? Es más, yo les digo ya, ¿cuál fue el propósito de la ley? Más que Pero era mi dices. pecado. Muy bien. ¿Para qué sirve la ley? Para sacar mi pecado, para saber qué pecado tengo. Muy bien. Y cuando yo descubro que soy pecador o qué pecado tengo, automáticamente, ¿qué pasa conmigo? ¿Muero o vivo? Bueno. Muero. El ministerio de muerte. Ah, ya entendí. La letra mata. La función de la ley, sí saben ese texto, ¿no? O si no lo buscamos ahora. El objetivo de la palabra, el objetivo de la ley, creo que no lo vimos en la... El objetivo de la ley era revelarte tu pecado. No robes, no... vamos a buscarlo acá. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Sí, maestro, sí. Y eso está en Romanos y en Gálatas, ¿no? Pastor Arturo, Pastor Gerard, ¿de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Lo han visto? Amén. Para no ir mucho ahí. Ajá, sí, pero ¿de verdad? O si quieren lo revisamos. No, me estuve recordando cuando en clases anteriores decía, no cumplía la ley el hombre porque es pecaminoso, ¿no? O sea que el pecado que se estaba enseñoreando, por eso que no cumplía la ley. Y entonces eh, estaba a muerte, ¿no? Estaba sentenciado a muerte, ¿no? Miren, voy a buscar acá, perdón, voy a buscar acá en Romanos, acá en mi Biblia mismo, porque no lo ubico. Romanos, ¿dónde está? Miren, Romanos 7:7. Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. ¿Sí? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, como no me doy cuenta, pero cuando viene la ley, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, eso que estaba ahí oculto, nadie me decía nada, no me daba cuenta. Cuando vino la ley, me dijo, no codiciarás, no mentirás, etcétera, todos esos no. Entonces yo descubrí mi pecado. Ahora, lo que dice el pastor Gerard es correcto. ¿En qué sentido? Ah, ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Oye, para que no me vaya, voy a cumplir la ley, voy a querer cumplir la ley. Ahí tropecé, porque no era el objetivo de la ley. No vas a poder cumplir la ley. La ley era para que tú descubras tu pecado. Y cuando tú descubres tu pecado, dice, ¿no? Romanos capítulo 7, ¿no? Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿No? Y ahí continúa hablando. ¿Sí? Entonces, voy a regresar ahora acá. Entonces, cuando me dice la letra mata, y si yo sé que la letra, y lo confirmo acá también con letras en piedra con gloria, la letra se está refiriendo al antiguo pacto, ¿cuál era la tarea de ese ministerio de muerte? Les pregunto ahora. Ustedes ya ahora pueden responder. ¿Cuál era? Declarar mi pecado. O sea, saber mi pecado. Exacto. Al declarar mi pecado, ¿cómo yo estaba yo? Muerto. Vivo, muerto. La letra mata. Esa era la tarea de la ley. Matarme. Hacerme morir. Pero, ¿cuál es la salida de la carne? Querer cumplir la ley. Ah, me mandas eso, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y ahí entró el fariseísmo. Ahí, no, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y realmente no puedes hacerlo. Pablo dijo en otro lugar, ¿no? Si tú desobedeces en uno solo, eres culpable de todos. Porque el propósito de la ley es, eso está en
Déjame ubicarlo acá. Déjame buscar mi Biblia. Gálatas. Gálatas capítulo 3. Creo que es 3. Gálatas está el propósito de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces me voy a Gálatas 3, 19. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simienta a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es mi nodriza, el ayo es mi niñera, para llevarme a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí? Entonces, de ahí, el propósito de la ley, ¿qué cosa es? Llevarme a Cristo. La ley me mata, y acá ahora viene, más él, ¿qué dice acá? Más el Espíritu. Vivifica. Ya, entonces acá tienes el nuevo pacto. El nuevo pacto, el antiguo pacto es un pacto ministerio de muerte. Y acá es importante. Tú no vas a poder entrar al nuevo pacto, al pacto del perdón, al pacto de vida, al pacto de resurrección, si primero no has pasado por entender que la paga del pecado es muerte, sin primero haber pasado por este ministerio de muerte. La palabra debe ser usada ¿para qué? Para revelar mi pecado y para entender que yo de verdad estoy muerto, que yo merezco la muerte, que yo no merezco seguir viviendo. Cuando recién comprendo eso, recién aparece Jesús, recién su sangre puede venir por un pecador, recién el nuevo pacto se hace vida en mí. Y acá dice, miren, dice, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, el ministerio de vida? Mientras que la ley me dice, has pecado y lo que tú mereces es la muerte. Mientras que primero viene Juan el Bautista y dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete, raza de víbora, pecador. Por eso que primero tuvo que venir Juan el Bautista, para que el pueblo reconociera su pecado. Y recién cuando uno reconoce su pecado y dice, ya, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Ahí es cuando viene Jesús para decirte, yo perdono tu pecado y te doy el Espíritu Santo para que puedas vivir una vida nueva y diferente. Dice, ahora dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Oye, me pasé la hora. Ahorita acabamos. Porque si ministerio de condenación justamente es me condenó, ya estoy condenado al infierno. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pero nadie puede ser justificado si primero no has entendido que eres condenado. ¿Qué pasa ahora? Ahora se predica mucho vida, vida, vida a gente que nunca entendió que estaba condenada, a gente que nunca entendió que estaba muerta. Y todo el mundo quiere eso. Todo el mundo quiere ese evangelio. El evangelio de vida, 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 pero realmente el evangelio es una resurrección. Tengo que haber primero entendido que estoy muerto. Dice, nosotros somos ministerios del nuevo pacto. ¿Qué cosa es eso? Que no se queda solamente en la condenación. Necesita la condenación, pero no se queda ahí. Da un salto más. El ministerio de justificación a través de la fe. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto. O sea, aún lo de Moisés
que era ministro de ese pacto, no es glorioso si nos comparamos con el nuevo pacto, en comparación con la gloria más eminente, la del nuevo pacto. Porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, lo de Moisés, porque no, oye, hay un temita, ¿no? Cuando tú predicas, tú revelas su pecado, no te puedes quedar para siempre ahí, o sea, no puede ser, bueno, obviamente tiene que entender que está en pecado, ¿no? Pero si la persona ya entendió en pecado, lo que ahora necesita es entender el perdón, ¿no? Mucho más glorioso será lo que permanece, la vida. La letra, todos los mandamientos son para que yo descubra lo pecaminoso y lo malo y perverso que soy. Es en ese momento cuando automáticamente viene ese nuevo pacto por la sangre de Jesucristo, viene el Espíritu Santo para que ahora yo pueda vivir esa vida nueva, con ese nuevo nacimiento y ese crecimiento espiritual. Entonces, cuando leemos nuevamente la letra mata, ahora entendemos, y espero que lo hayan entendido, que no tiene una connotación negativa. Tiene, al contrario, es el ministerio de muerte necesario para todas las personas. ¿Por qué la pastora confronta? ¿Por qué ella va? ¿Por qué? Porque la persona quiere pasarse por alto de esto. ¿Por qué vino Juan el Bautista primero? ¿Por qué no vino Jesús de frente? ¿Por qué necesitamos un hombre como Juan el Bautista? Porque si la gente no entiende que está mal, lo que van a recibir, como diría Dietrich Bonhoeffer, luego, es una gracia barata, una gracia, un perdón en vano, porque nunca te sentiste pecador. No sirve de nada. La gente necesita entender, necesitamos entender que el pecado realmente me condena. Estoy condenado para que luego recién pueda ser justificado. ¿Se entendió? ¿Qué más? Sí, Pastor Ayala, Pastor Arturo, ¿se entendió? Sí, maestro. Sí. Ujú. Pastor Ayala, ¿se entendió? Maestro Juan. Entonces, de la letra mata no es un tema nuestro y que no, es un tema, es más, para serles honestos, ¿no? Yo escuchaba esto, pero a mí siempre me decía, pero no, pues que cómo va a ser que la palabra, no. Hasta que empecé a revisar, a ver, vamos a ver qué dice acá, y ahí me di cuenta, ¿qué? La letra mata, sí mata, pero es el ministerio de condenación. Y más bien no se está usando bien. Ahora, ¿el mensaje que quieren dar es correcto? Sí. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, si tú solamente lees y no buscas a Dios, te vas a morir y te vas a estar seco espiritual. Ese mensaje está correctísimo, es verdadero, es cierto, pero no es lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. No ese es el mensaje que dice ahí. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar ahí, nos hemos pasado minutitos. Ahora, así hay otros textos que lo que quieren decir es correcto, pero no necesariamente el texto quiere decir eso. Y perdemos la riqueza del texto. Digámoslo de otra forma, de otra manera, ¿no? Y también nos va a servir a qué? A tener cuidado con las interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, ya que lo mencionabas, ¿no? Y muy bien que lo digamos acá, le decías, el mucho estudio, sí, pero no es estudio de la palabra de Dios, o sea, ¿cómo va a ser que yo lea, conozca más a Dios y sea en vano, ¿no? Entonces, y sea al contrario, ¿no? Y lamentablemente pasa en los seminarios y demás. ¿Por qué? Porque finalmente no vas a buscar, no vas a utilizar esas herramientas para conocer más a Dios, sino para otras cosas. Vamos a Maestro, detener la grabación. esto Sí, implicaría utilizar la Biblia a mi beneficio, ¿no? eso, mira, no ha habido mala intención. Yo creo que eso ha sido más utilizar la Biblia, o sea, tienes una idea y usas algún texto que de alguna manera soporta la idea que tienes. ¿Sí? Sí, a mi beneficio, es que
a mi beneficio tiene como una connotación un poquito negativa, ¿no? Es como que estás interesado y quieres manipular, ¿no? Yo creo que lo que más ha pasado, o mucho ha pasado, es que tienes una idea y de alguna manera ese texto lo usas para respaldar esa idea, pero, pero no has dejado que el texto hable solito. ¿Sí? Y eso a qué nos lleva? A tener cuidado cómo usamos la Biblia. Por eso dice en Timoteo que usen bien la palabra de verdad. Sí, maestro. Porque también habla también del tema, otros temas, ¿no? Del diezmo también, que otros También, utilizan, ¿no? el- Sí. Claro, un texto fuera de contexto, o sea, no. un buen pretexto eso. Siempre texto, sí. Sí, sí, sí. Entonces, miren, este pasaje es riquísimo, ¿no? Es de la letra mata, ahora ya vamos con ese entendimiento. Es más, la ley, esa es su función. Y nuevamente, lamentablemente, vivimos en un tiempo en donde no, pues ese es muy negativo, ¿no? Muy feo. Mejor hay que hablar de amor, mejor hay que hablar. Y claro que sí, pero no puede ser justificado si primero no entiendes que estás condenado. No puede haber justificación si primero no ha habido condenación. ¿De qué me va a justificar? Por eso es importante la predicación que ustedes van a hacer. Uno, no quedarse solamente en la ley. La ley es que es, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero ¿para qué el propósito? El propósito era para que descubras que estás pecado. Listo, ahí tienen que pasar a la gracia. No hay gracia si no hay ley. Y la ley, cuando se queda solamente en la ley, vas a tener a gente que está hasta convencida de pecado, pero no va a encontrar el perdón y la gracia. Necesita los dos. No hay justificación si primero no ha habido condenación. Y no te puedes quedar en condenación. Si la persona ya entendió que está condenada, ya entendió que está en muerte, el siguiente paso es justificación. Ahí es cuando pasa, ahí es cuando se produce realmente un nuevo nacimiento. Yo me quedo solamente en la ley, voy a hacer, voy a, voy a ahogarlos. Tiene que pasar a la gracia. Si yo me salteo la ley y me voy directamente a la gracia, jamás la van a entender. ¿Qué gracia van a entender? ¿De qué perdón van a entender? ¿Qué justificación van a comprender si nunca fueron condenados? No, nada. No hay ni media gracia ahí. Muy bien, ahora sí nos quedamos. Ahí.